Hoy vamos a estar predicando, amén, un mensaje, dada la ocasión y la oportunidad, amén. Y vamos a hablar en cuanto al tema de lo que es propiamente la resurrección, amén. Ahora, ¿a qué se refiere en sí propiamente este término resurrección? Y quiero que vayamos rápidamente en esta hora, vaya a subirla por favor. Ahí el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 28, versículos del 1 al 10. Vamos a lectura en este tiempo, amén, y lo hacemos bajo la dirección del Trino Dios, Padre, Hijo y la unción de su amado Espíritu Santo, y dice así. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardias, amén, temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decía a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos orando brevemente. ¿Sí? Eterno Dios que estás en los cielos, Padre amado, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú, mi Dios, nos hables como solamente tú lo sabes hacer. Trae, mi Dios, esa revelación tuya de tu palabra, Padre amado Dios, ese rema. Y Padre amado, pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu Santo para gloria en tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bien, les hoy vamos a tratar el tema, amén, en cuanto a lo que se refiere propiamente a resurrección. Ahora, ¿cuál es el concepto de la palabra resurrección propiamente? Se refiere a alguien que ha muerto y que obviamente vuelve a la vida. Es decir, uno que perdió la vida, que obviamente tiene la capacidad de volver nuevamente a vivir. Esto fue precisamente lo que aconteció hace más de 2000 años atrás con la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. Si hacemos un pequeño recordatorio de los acontecimientos previos a su resurrección, podemos recordar que siendo más o menos en la Biblia la hora novena, que corresponde a las 3 de la tarde, dice que Jesús obviamente también habló fuertemente, exclamó fuertemente y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró, es decir, murió. Esto fue aproximadamente a las 3 de la tarde y unos minutos más, amén. Pero dice la Biblia que llegada la noche, un discípulo, un seguidor de Jesús llamado José de Arimatea, un hombre rico, se acercó al gobernador Pilato y le pidió que le entregara el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Ante dicha petición, la Biblia me dice que Poncio Pilato accedió y ordenó que le entregaran el cuerpo del Señor. Dice la Biblia que José de Arimatea tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, amén, y lo llevó obviamente a un sepulcro. Dice la Biblia que él había prácticamente labrado o hecho labrar un sepulcro en una peña, en una roca, y que ahí prácticamente sepultó el cuerpo del Señor. Ningún otro cuerpo había sido sepultado en aquel lugar. Era prácticamente nuevo, amén, de manera especial para él. De hecho, la Biblia manifiesta, amén, ahí obviamente en Isaías 53, versículo 9, que Jesús en su muerte fue contado entre los impíos, mas en su sepultura fue contado básicamente, amén, juntamente con los ricos. Me refiero en ese aspecto en cuanto a su sepultura propiamente, amén. Ahora, cuando acontece esto, casi de manera seguida, amén, dice la Biblia que también los principales sacerdotes, juntamente con los fariseos, acudieron a Pilato para hacerle una solicitud. En ellos había una gran preocupación. ¿Cuál era esta? Ellos obviamente habían escuchado que Jesús había manifestado que él iba a morir, obviamente, pero que al tercer día iba a resucitar.
Esto tenía preocupado a estos principales sacerdotes que eran opositores, amén, contra el Señor. De hecho, lo llevaron a la muerte justamente ellos. Y obviamente estaban preocupados y le dijeron a Pilato: necesitamos por favor que tú nos des un grupo de soldados, una guardia, para ponerla afuera del sepulcro, para que vigilen, decían ellos, porque este varón en vida dijo que él iba a resucitar. Dice: no sea que en la noche vayan sus discípulos y roben su cuerpo y vayan a decir que el Señor ha resucitado. Esa era obviamente la preocupación de ellos, porque lo que les preocupaba a ellos obviamente en sí no era el cuerpo de Jesús que se pierda, sino básicamente que obviamente se cumpliera la palabra del Señor. De hecho, el enemigo siempre se va a oponer a la palabra dicha por nuestro Dios. Amén. Y obviamente hay quienes a veces permiten dejarse usar por el enemigo cuando ve que Dios de alguna manera está levantando a alguien para la gloria del Señor. Ahora, una vez que obviamente él escucha, dice la Biblia que Pilato le dijo: muy bien, ahí tienen un grupo de soldados, llévenlo y hagan con ellos, pónganlo donde ustedes consideren necesario establecerlo. Y les dio a aquellos soldados, y los romanos fueron y se pararon obviamente ahí afuera del sepulcro, y todo el tiempo lo observaron. Ahora, aquí obviamente cuando comienza ya la situación en cuanto a la resurrección propiamente del Señor. Recordemos, amados hermanos, que la resurrección es parte de la doctrina, amén, de la iglesia cristiana evangélica. Y es una parte altamente fundamental. De hecho, el apóstol Pablo, hablando, amén, en cierto momento, dijo él claramente que si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería nuestro evangelio y vano sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Pero la Biblia obviamente nos manifiesta lo contrario, que Jesús murió, pero que también obviamente resucitó. Vayamos rápidamente ahí, amén, a la Biblia, en Mateo capítulo 28, en los primeros versos del 1 al 10, donde dice así. Dice que pasado obviamente el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De hecho, la Biblia me dice que cuando Jesús básicamente murió, amén, y ellos de alguna manera acompañaron a este varón llamado José de Arimatea para llevar al cuerpo. Ellos vieron cuando el cuerpo fue introducido, dice la Biblia, en el sepulcro, amén. Y luego ellas se retiraron inmediatamente porque el día siguiente era el sabbat o el día del reposo y no podían hacer ninguna labor, ningún trabajo. Entonces ellos se apresuraron, amén, a temprana hora y rápidamente prepararon obviamente lo que son incienso, amén, mira de alguna manera, prepararon todos los materiales necesarios para a posterior ir aquel primer día de la semana y ponerlo dentro del sepulcro para obviamente mantener un buen ambiente como era la costumbre del pueblo judío. Ahora, dice que el primer día de la semana, dos mujeres, una de ellas llamada María Magdalena, por cierto, esta fue la mujer de quien Jesús expulsó 7 demonios de dicha vida, amén. Y también obviamente otra María más que le acompañaba, posiblemente la madre de Zebedeo. Ahora escucha esto. Dice aquí: y hubo un gran terremoto, amén, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. De alguna manera Jesús, como Dios todopoderoso, como una divinidad, él obviamente no necesitaba que nadie vaya y le mueva ninguna piedra, porque él obviamente podía salir, traspasar aquella piedra y salir simplemente. Pero se hacía necesario que se produjera una especie de un acto sobrenatural, que de alguna manera anunciara que algo sobrenatural y especial estaba pasando en ese lugar, en ese sepulcro, porque había muchos sepulcros, pero en particular ahí en el sepulcro Jesús tenía que pasar algo en particular que llame la atención y tenía que ser un hecho de bastante trascendencia, amén. Entonces la trascendencia que se da es que inicialmente se produce un terremoto y los guardianes, los soldados que estaban afuera, ellos seguramente en el momento se asustaron. Seguido de aquel terremoto o temblor que se produjo, dice la Biblia que obviamente un ángel descendió del cielo y se paró sobre aquella piedra que tapaba obviamente el sepulcro, y obviamente aquella piedra fue removida y finalmente aquel ángel se sentó sobre aquella piedra y los soldados estaban mirando y observando aquel acontecimiento trascendental.
Ellos habían estado quizás en otra oportunidad cuidando, vigilando el sepulcro, pero nunca, amén, nunca le había pasado aquella situación de mirar un hecho de orden sobrenatural. Un ser celestial había descendido del cielo, estaba ahí sobre aquella piedra que la removió, y ellos, la Biblia, que estaban como atónitos, asustados, amén, y posiblemente pensando que quizás podían morir de alguna manera. Sin embargo, la Biblia obviamente manifiesta que seguido de aquello, posiblemente los soldados se fueron. ¿Por qué le digo se fueron? Porque al momento llegaron, amén, estas dos mujeres y entraron al sepulcro del Señor y se hallaron con la sorpresa de que Cristo no estaba en aquel lugar, no estaba en el sepulcro donde ellas vieron que fue ingresado y que fue puesto su cuerpo, no estaba. Dijeron, se han llevado, amén, el cuerpo del Señor. Cuando ellos hicieron esta especie de pregunta o interrogación, inmediatamente el ángel, que obviamente había removido aquella piedra, se acercó a ella y les habló y les recordó obviamente lo acontecido y le dice: ¿por qué buscan, amén, entre los muertos a aquel que está vivo? Y el ángel obviamente les comienza a explicar lo que había acontecido en el interior. Dice más que en verso 5, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres: no teman vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ellos ingresaron obviamente y solamente hallaron lienzo dentro del sepulcro. Verso 7 dice: e id pronto y decía a su discípulo que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. En otras palabras, el ángel les estaba recordando obviamente a ella las palabras que Cristo en vida les había dicho. Jesús le había manifestado en varias oportunidades que era necesario que él fuera tomado, escuche bien, por los hombres perversos, malvados, y que fuera obviamente muerto y finalmente sepultado. Pero también Jesús les había manifestado con claridad de que era necesario que todo esto acontezca, pero que él al tercer día iba a resucitar. Amén. Entonces, podemos ver algo que llama la atención. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué fueron las mujeres precisamente las que fueron al sepulcro a confirmar la resurrección del Señor? Bueno, algunos también se preguntan, pero pastor, de viernes a domingo no hay 3 días, y la Biblia me dice 3 días. ¿Cómo es eso? Y la respuesta es la siguiente. Para el pueblo judío, llevado básicamente por el horario romano, por llamarlo así, el día terminaba a la 12ª hora, es decir, a las 6 de la tarde. Jesús murió a la hora 9ª, es decir, más o menos a las 3 de la tarde, unos minutos más, amén. De esa hora, de 3 de la tarde hasta las 6, de alguna manera se contabilizaba un día, primer día. De ese día, viernes 6 de la tarde, al día sábado 6 de la tarde, era el segundo día. Y del día sábado, de 6 de la tarde en adelante, hasta el siguiente día domingo, amanecer a primera hora, por decir 6 de la mañana, 6, 7 de la mañana, obviamente ya estaba el día tercero pronunciado ahí. Por eso obviamente se habla de prácticamente 3 días. Amén. Esa es una breve explicación más para que tengamos una idea más clara en cuanto al tiempo que corrió, a los días que transcurrieron, amén, en cuanto a su muerte. Ahora bien, le decía, entonces cuando acontece aquello, amén, que Jesús resucita y ellas escuchan la voz de aquel ángel, ellos se salen corriendo y van inmediatamente a anunciarle, amén, a sus consiervos, amén, a los discípulos del Señor, lo acontecido. Y escuche lo que se da propiamente. Dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, dice la Biblia en el versículo 9, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Yo le decía, ¿por qué motivo fueron las mujeres las que fueron a comprobar, amén, la resurrección del Señor? ¿Y por qué no fueron los apóstoles? Hay quienes dicen posiblemente el temor de ser tomado prisionero, amén, porque su forma de vestir, su forma de hablar y de actuar era similar a la del Señor. De hecho, recordemos que Pedro,
cuando Jesús fue tomado prisionero, dijeron, tú eres uno de ellos, porque tu forma de ser, de hablar, ¿sí? Y aún de vestir, te revela que tú también eres uno de sus seguidores. Y obviamente Pedro lo negó por 3 ocasiones. Ahora, entonces vemos obviamente que ellas, movidas obviamente en su amor y devoción al Señor, llegaron al sepulcro y llevaron obviamente los elementos que habían preparado previamente el mismo día viernes después de su muerte. Ahora, cuando ellas van camino a donde estaban los demás discípulos de Jesús, Jesús les sale al encuentro y les dice salve, ¿sí? Y ellas obviamente inmediatamente reconocen que era el Señor, que era el Maestro. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante vemos que también Jesús se le reveló a otros discípulos que iban camino a Emaús. Aún más, ellos tuvieron un diálogo, amén, en cuanto a la muerte de Cristo, ¿sí? Y Jesús se acercó también a estos varones, ¿sí? Y les preguntaba que qué había acontecido. Y ellos le decían, ¿acaso no saben lo que ha pasado? Que este hombre santo, este varón santo llamado Jesús de Nazaret, fue muerto, ha sido crucificado. Y Jesús luego dice que ellos iban al lado del Señor y no lo reconocían. Amén. Sin embargo, acá vemos que estas 2 mujeres, amén, de alguna manera, inmediatamente reconocieron que era Jesús. Amén. Quien prácticamente se acercó a ella y les estaba hablando. Y les dice obviamente el Señor que vayan donde su discípulo, amén, donde sus hermanos, y les digan que Él va hacia adelante, hacia Galilea, y que allá se encontraría obviamente con ellos para darle nuevas instrucciones, por llamarlo así. Amén. Dice aquí, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Imagínense esto. Entonces cuando se da aquella situación, ellas van en camino, pero mientras van las mujeres en camino hacia los discípulos del Señor, dice que los soldados que salieron huyendo fueron a la ciudad a buscar obviamente a los principales sacerdotes, ¿sí? Y a los fariseos. Y cuando ellos llegan y los hallan, dice que ellos le comunican lo acontecido. Seguramente fueron nerviosos, temblando, no sé, asustados, amén, por lo que habían visto ese acto sobrenatural de aquel ángel que había descendido del cielo, que removió la piedra, que hubo un terremoto, que la piedra rodó, amén. Entonces ellos le contaron todo esto a los principales sacerdotes. Ellos inmediatamente se preocuparon de tal manera que entre ellos seguramente decían, si esto se llega a saber allá afuera, la popularidad de Jesús va a ser mayor que la que tuvo en vida. Porque ¿qué era lo que más les preocupaba? Le decía a estos principales sacerdotes, a este concilio de los judíos, compuesto por los principales sacerdotes, los fariseos, saduceos y ancianos. Era obviamente que la popularidad de Jesús iba cada vez aumentando y ellos iban perdiendo popularidad. Y ya la gente no los quería escuchar. Porque la gente siempre está esperando escuchar, amén, la verdad de parte de Dios. Y cuando tú hablas verdad de parte de Dios, la verdad se percibe y la gente la recibe. Y cuando alguien comienza a hablar mentira, amén, o encubrir una mentira de alguna manera, también eso se percibe. El ser humano de alguna manera lo percibe, mucho más lo que somos pueblo de Dios, lo percibimos casi inmediatamente aquella situación. Amén. Entonces cuando dijeron ellos, vengan para acá, reunieron dinero, hicieron consejo y dijeron, ve a los soldados, tengan este dinero, ¿sí? Y vayan y díganle al gobernador Pilato que los discípulos de Jesús fueron y se robaron el cuerpo y que ustedes lamentablemente, amén, se habían quedado dormidos. Dijeron ellos, pero si le decimos esto, nos van a matar, porque esa era la ley romana. Un romano no podía dejar escapar a un preso porque inmediatamente era muerto. Si usted recuerda en tiempo de Pablo, amén, cuando de repente dice la Biblia que Pablo está ahí encarcelado en Filipo y se produce también ahí un terremoto, un fuerte, y las puertas se abrieron y pensó el soldado de Filipo que los presos habían escapado y él quiso matarse, tomó una espada para matarse y Pablo le dijo, detente, no te hagas daño. Amén. Porque la ley romana, escuche bien, de alguna manera, cuando un soldado perdía un preso, lo pagaba con su propia vida. Entonces, cuando escucharon esto,
los principales sacerdotes le dijeron, no te preocupes, nosotros vamos a persuadir a Pilato, al gobernador, para que no le hagan daño alguno. O sea, nosotros nos encargamos que ellos tomaron el dinero, dice, pero ustedes vayan allá afuera y pregonen que llegaron de noche los discípulos y que el cuerpo prácticamente se lo han robado, ¿sí? De esa manera lo hicieron con la intención de que el nombre de Jesús y de que la palabra de Jesús y las profecías de él, obviamente, la gente no creyera que eso se había dado. Pero entendemos por la palabra, como dijo Pablo, amén, que en sí, que si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra predicación. De hecho, también la palabra nos dice ahí en 1 Corintios, si mal no recuerdo, amén, en el capítulo 15, verso 55, amén. Hablando precisamente de la resurrección del Señor, Pablo dice, a ver, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Que no pudiste retener al Cristo de la gloria. En otras palabras, si Cristo murió y resucitó, y esta es una base fundamental de la doctrina cristiana, porque hermano, si Cristo moría y no resucitaba, en vano sería nuestra fe, en vano sería nuestra creencia, nuestra confianza en Él. Pero tenemos la certeza, la seguridad de que Cristo murió y que también resucitó. Y de hecho, tenemos la confianza plena de que un día Él va a venir por segunda vez a esta tierra de manera visible. Primero de manera visible para la iglesia en el tiempo del rapto y después de manera visible para juzgar y condenar al mundo entero. Amén. En la carta primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 en adelante, la palabra de Dios dice lo siguiente. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Dice Pablo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego Pablo dice, luego nosotros, los que vivamos, seremos también arrebatados juntamente con ellos y nos encontraremos con el Señor en el cielo y estaremos con Él para siempre. ¿Qué quiere decir aquello? ¿Qué manifiesta aquello? Que solamente uno que tuvo el poder de dar vida, y aún más, el también que tuvo poder sobre la vida y también sobre la muerte, llamado Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, como lo manifiesta el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Amén. Donde la Biblia te manifiesta obviamente, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Donde la Biblia dice también obviamente que el verbo, o sea Jesús, el verbo se encarnó en la persona de Cristo. Era necesaria la vida de Cristo en la tierra, pero era necesaria también finalmente su muerte aquí en esta tierra. Pero lo principal, escuche bien, la base fundamental, aunque la parte final de su, por así decir, de su ministerio en la tierra, era el acto de resurrección. Porque así como Cristo murió y resucitó, hermano, no nos olvidemos que un día usted y yo, si Cristo no viene pronto y estemos nosotros con vida y nosotros hayamos muerto posiblemente, entonces nosotros también un día seremos arrebatados y vamos a resucitar de la misma manera que Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, Él resucitó en un cuerpo de gloria. De hecho, la Biblia obviamente manifiesta, a ver, más adelante, que cuando Él se presenta, amén, a su discípulo, había cierta inconformidad. Aún más, había cierta duda en cuanto obviamente a la resurrección de Él. Vaya a su Biblia, Lucas capítulo 24, del 36 al 34, y dice así. Lucas capítulo 24, en su Biblia, amén. Verso, le decía, capítulo 24 de Lucas, del 36 al 34, dice así. Mientras ellos aún hablaban, o sea, los discípulos, de estas cosas respecto a la resurrección de Jesús, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, porque ellos estaban discutiendo y decían uno, ¿será verdad o será mentira? ¿Habrá resucitado o no habrá resucitado? ¿Será que estas mujeres vieron alguna visión o se lo imaginaron? Sí, y nos están mintiendo. Tenían duda de la resurrección. Amén.
Entonces Jesús se les aparece en medio y les comienza a hablar. Le dice, paz a vosotros, en medio de aquella discusión que ellos estaban teniendo. Dice el 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Imagínense. Lo estaban viendo, lo estaban mirando, les estaba hablando y ellos dudaban. Pero Jesús les dijo, perdón, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos, o sea, pensamientos de duda, de incredulidad de alguna manera. Estaban dudando de él, pensaban que era un espíritu. Entonces, para él hacerles entender, les hace obviamente hacer algo para que ellos entiendan que era el mismo que había resucitado. Dice el 39, miren mis manos, dice, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Amén. Como veis que yo tengo. Se acercaron y lo tocaron. De hecho, más adelante en otra porción bíblica, uno de sus discípulos, llamado obviamente Tomás, el incrédulo como se le conoce, amén, en la Biblia, por lo que él manifestó, porque mientras discutían, obviamente, después él dijo algo, él no creía, de tal manera que él dijo, solamente si yo tocare con mi dedo el hueco en su mano, hecho por los clavos, y metiere mi mano en su costado, donde metieron su lanza, entonces creeré. O sea, era grande la duda, la incredulidad de uno de sus discípulos llamado Tomás. Y la Biblia dice que cuando Jesús escuchó aquello, ¿sí?, él se les apareció y le dijo, Tomás, acércate, toma tu dedo y métela en mi mano, en el hueco que le hizo el clavo, y toma tu mano y métela en mi costado. Y la metió. Y cuando metió su dedo en la mano del Señor y su mano en su costado, entonces él se doblegó y dijo, Señor, perdona mi incredulidad. Y escuche esto, hermano. Y Jesús le dijo, a la verdad, dice, bienaventurado, le dice, los que no vieron y creyeron. Porque tú has creído porque has visto y porque me has palpado. Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y quiero decir a la iglesia en esta hora que usted y yo somos reconocidos por el Señor como personas bienaventuradas, felices, porque no hemos visto al Señor, pero por su palabra y por su Santo Espíritu creemos fielmente que Él estuvo en esta tierra, que Él murió, pero que también resucitó, y por ende que un día también usted y yo vamos a resucitar. Sigamos aquí en la presencia que hace, la presentación que hace Jesús ante sus discípulos, aquí en Lucas 24. Dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, porque un espíritu no tiene obviamente carne ni hueso. 40. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban admirados en tal manera, y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo aquí, amén, algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Escuche esto. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, amén, es decir, todavía con vida. Que era necesario que se cumpliese, amén, todo lo que está escrito de parte de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y todos sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor mismo les manifestó y les dijo lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Dice la Biblia que Jesús, después de su resurrección, estuvo 40 días, amén,
dando sus últimas instrucciones antes de partir, amén, y ascender hacia los cielos en medio de una nube, a la presencia y a la diestra del Dios Padre. Y escuche esto, en Mateo capítulo 28, antes de Jesús ascender a los cielos, le dijo una realidad, aún más, hizo un encargo a sus discípulos y hoy también a nosotros la iglesia. Perdón. Y dice la palabra del Señor, que Jesús le dice en Mateo capítulo 28, amén, del 18 en adelante, le dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Amén. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Escuche y termino con estas palabras. Un día usted y yo vamos a morir. Al igual que Jesús, vamos a morir en este cuerpo. No digo crucificado como Él, pero vamos a morir físicamente. Nuestra alma y nuestro espíritu va a abandonar este cuerpo, este estuche. Pero lo que se viene después de aquello será la resurrección. Y algo obviamente que me agrada mucho y me satisface saber es que cuando usted y yo seamos resucitados, no será con este cuerpo de corrupción. Pablo dice que seremos resucitados en un cuerpo diferente. Y que este cuerpo de corrupción que se termina, que se desgasta, será convertido en un cuerpo de incorrupción. Amén. Y este cuerpo mortal, dice Pablo, se revestirá de inmortalidad. En otras palabras, tendremos un cuerpo similar al que tuvo Cristo en el momento de su resurrección. Amén. Y creo que no hay mayor promesa, no hay mejor estímulo que reconocer y entender que gracias a que nuestro amado Jesús murió, pero que también resucitó, un día, usted y yo, amado hermano que me escucha en esta hora, y los amigos que me están escuchando, si usted hoy recibe al Señor, usted también será parte de aquella gran resurrección. De hecho, Pablo dice una gran realidad. Y si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, lo importante es saber que somos propiedad de Él. Y como hijos de Dios, amén, obviamente somos herederos, ¿sí?, de Dios y coherederos juntamente con Cristo. De hecho, Cristo nos llama sus hermanos. Mire esto. De hecho, Cristo dice en su palabra que en la resurrección, escuche bien, nos sentaremos a su lado. Y eso creo que es una noticia bastante abismal, bastante prometedora. Es algo realmente que nadie posiblemente ni lo soñaría. Pero la palabra de Dios me dice que un día estaremos ahí, que estaremos cerca de Él, a su lado. Amén. De alguna manera. Y qué bendición saber obviamente que un día seremos resucitados y nos encontraremos con Él y estaremos con Él por siempre. Yo quiero dirigirme en este momento a aquellas personas que no han recibido al Señor y que posiblemente algunos están enfermos, quizás están infectados con el famoso COVID-19, que tiene a muchas familias, algunos atormentados, otros preocupados, otros con melancolía, amén, otros asustados en gran manera. Yo quiero decirte en esta hora que lo importante es que tú le entregues tu vida hoy mismo, si fuera posible, al Señor. Entrégale tu vida y todo tu ser pasará a ser propiedad del Señor. Y cuando Cristo venga en el rapto por nosotros, la iglesia, tú también te vayas con nosotros y no tengas que padecer sufrimientos más en esta tierra. Y obviamente, si tú hoy recibes al Señor, tú recibes por un lado la salvación y la vida eterna. Y por otro lado, también recibes esa capacidad anexa, por llamarlo así, de que también tu cuerpo físico que está quizás enfermo, de cualquier problema, de cualquier enfermedad, llámese cáncer, llámese, no sé, COVID-19 o lo que sea, en este momento Él también podría sanarte. Porque solamente Dios y Jesucristo tienen el poder para dar vida.
y tienen poder obviamente para sanar los cuerpos. Quiero invitar a los amigos que me escuchan, que aún no tienen al Señor, que hoy recibas a Cristo en tu corazón. Permite que Él entre y que obviamente hoy tú te hagas acreedor de la vida eterna. Y por qué no, hasta de la sanidad de tu cuerpo. Y aún los que me están escuchando, si no esté enfermo, ore conmigo y reciba a Cristo en esta hora, para que usted reciba salvación y vida eterna. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana te recibo en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Dígale: perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día cuando se pase lista, yo pueda decir: heme aquí. Dígale: Señor, te doy gracias por regalarme la salvación y la vida eterna. Amén. También quiero orar rápidamente por aquellos que están alejados o apartados por alguna situación. Dígale en esta hora: Señor, te pido que me perdones por haberme alejado de tus caminos. Padre amado, yo te doy gracias por esta nueva oportunidad que tú me brindas. Dile: Señor, fortaléceme, guárdame y no permitas que yo nunca más, por nada ni por nadie, me aparte de ti. Ayúdame a permanecer firme en tus caminos, hoy y siempre, hasta cuando tú vengas. Te doy gracias, dígale, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y finalmente quiero hacer esa oración especial por todos aquellos que están enfermos posiblemente, tanto dentro del país, de la ciudad de Guayaquil, también la provincia del Guayas, que es la ciudad más golpeada con el COVID-19, y también países como España, Italia y Estados Unidos. Hagan conmigo esta oración y dígale: Señor amado, yo te pido en esta hora que tú me brindes una oportunidad de vida. Dígale: Señor, sana mi cuerpo, llévate todo malestar, llévate toda dolencia de mi organismo, saca, quita toda infección. Señor, te pido que tú pulverices, Padre amado, que seas tú saturando, Dios, toda infectación, cualquiera sea su género, cualquiera sea su nombre, llámese COVID-19 o como se llame, cualquiera sea este virus posiblemente. Señor, sáname. Dígale: y yo te prometo que a partir de hoy, Señor, yo te buscaré. Yo te entrego mi vida, todo mi ser. Dígale: lo pondré a tu disposición y proclamaré que realmente tú eres un Dios misericordioso, que ama a las almas, a los seres humanos, que no deseas que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentimiento. Dígale: y yo lo hago en esta hora. Y también, Padre, te doy gracias, oh Dios, y te pido que sanes mi cuerpo físico. Dígale: sana a mi familia que están infectados o enfermos con alguna situación. Padre amado, sana a aquellas personas aquí en el país infectados con el COVID-19 posiblemente. Padre amado Dios, aquellos que están ahí posiblemente en terapia intensiva, mi Dios, con oxígeno, Padre amado. Te pido, Dios, que seas tú dándole una nueva oportunidad de vida para la gloria. Para que ellos, Padre Santo, puedan reconocerte que tú eres un Dios misericordioso y que a quien tú quieres les da la vida, Padre amado, y que tú se la demandas cuando tú quieres, porque solo tú eres el dador de la vida y tú la tomas cuando tú quieres y la das a quien tú quieres. Señor, te doy gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y también te pido, Padre amado, por aquellos amigos que están también enfermos ya en otros países como Italia, España, Estados Unidos y muchos países más. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que tú les brindes una oportunidad de vida nuevamente, oh Dios, para que ellos puedan reconocerte como su Señor y suficiente Salvador. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Deseo realmente que esta palabra haya sido de bendición para su vida. Amén. Un saludo especial nuevamente para, le decía, aquellas personas que han recibido a Cristo allá en la isla Trinitaria. Amén. Ahí en el barrio de mi hermana Irlanda Vilés. Sigan adelante, sigan orando, escuchando palabra, leyendo Biblia, para que puedan crecer en el conocimiento de la palabra y fortalecerse en el Señor, y toda preocupación salga de sus mentes y corazones, porque solo en Cristo Jesús, recuerden, hay salvación, hay vida eterna, y hay paz también para nuestra vida, mentes y corazones.